Entonces, con respecto a los dispositivos de entrada y salida, digamos, necesitamos, el sistema operativo necesita saber si los dispositivos están disponibles o no, si están ocupados o no, digamos, si están haciendo algo, el sistema operativo tiene que saberlo, ¿sí? Tiene que saber para qué proceso está trabajando el dispositivo de entrada y salida, tiene que saber qué direcciones de memoria tiene que utilizar, el destino y origen de la copia, digamos. Tenemos ustedes saben, las operaciones de entrada y salida son en su mayoría copias, ¿sí?, de datos, o sea que transportan información de o bien el dispositivo hacia la memoria principal o viceversa, ¿sí? Por ejemplo, una impresora, cuando yo imprimo, estoy copiando información de la memoria principal hacia el dispositivo de entrada y salida. Cuando recibo información de la placa de red es en el sentido opuesto. Yo recibo la información y va a parar a la memoria principal, ¿sí? Ahora, el sistema operativo tiene que saber a dónde tiene que escribir esa información o de dónde tiene que salir esa información para mandarla al dispositivo de entrada y salida. Toda esa información queda guardada y administrada en estas tablas para los dispositivos de entrada y salida. Algo similar pasa con los archivos, ¿sí? Un poquito más compleja la situación con los archivos. Bueno, hay que saber a dónde están los archivos básicamente en el disco duro, ¿sí? En qué estado están, qué atributos tienen. Fíjense, ustedes imagínense que cuando yo tengo el sistema operativo funcionando y tengo en la memoria principal, ¿sí?, tengo todas estas tablas sobre los archivos que me dicen qué archivos están abiertos, dónde se encuentra cada archivo, etcétera, cuánta memoria libre tengo, todo eso. Pero cuando yo la apago la máquina, cuando yo apago el sistema operativo y apago la máquina, esa información, bueno, de la memoria principal se pierde, obviamente porque la RAM es volátil, ¿sí? Pero queda escrita en el dispositivo de almacenamiento secundario. ¿Por qué? Porque si no la guardo, la próxima vez que enciende la máquina no voy a poder leer nada, porque no sé dónde están los archivos, digamos. Entonces, esa información, todas esas tablas que estoy hablando de los archivos, quedan guardadas en el dispositivo de almacenamiento secundario. Y cuando el sistema operativo vuelve a arrancar y monta el sistema de archivos, montar el sistema de archivos es justamente eso, es leer esa información del almacenamiento secundario y cargarla en la memoria principal. Entonces ahí ya el sistema operativo conoce el estado del file system, ¿sí?, y puede utilizarlo, digamos. Las otras tablas, las de entrada y salida o las de memoria, esas son volátiles, no hace falta guardarlas, porque cuando yo apago la máquina, bueno, los procesos que estaban desaparecen, entonces no importa, digamos, no hace falta que las guarde en ningún lado, ¿no? Ahora, si yo las guardo, si yo quisiera guardarlas, ¿sí?, supónganse que hago algún mecanismo en el que guardo toda la memoria principal en el disco, guardo todas las tablas de estado de los procesos en el disco, guardo todas las tablas de estado de los dispositivos de entrada y salida en el disco, y apago el sistema. Cuando yo lo enciendo nuevamente, podría leer todo eso y volverlo a cargar a la memoria principal y continuar la ejecución como venía de antes, ¿sí? Que eso es básicamente lo que pasa con la hibernación. Cuando yo hiberno el sistema, ¿sí?, cuando hiberno la computadora, lo que hago es eso, es todo el contenido de la memoria principal lo escribo en el almacenamiento secundario y queda ahí congelado en el tiempo, digamos. Cuando lo vuelvo a arrancar, lo leo, lo cargo en la memoria principal tal cual estaba antes y continúo la ejecución como si no hubiera pasado nada, ¿sí? Esa es básicamente la hibernación, digamos. En el caso de la suspensión del sistema, en cambio, no escribo la memoria principal en el almacenamiento secundario. La memoria queda activa, ¿sí?, queda alimentada, la memoria RAM, entonces los datos no se pierden, quedan ahí en la memoria RAM y todo lo demás está apagado. ¿Está bien? Entonces yo cuando enciendo todo el sistema de nuevo, la memoria RAM tiene el contenido correcto, está igual que como estaba antes, digamos, y puedo continuar con la ejecución. La diferencia, obviamente, entre suspensión y la hibernación es que la suspensión consume electricidad, porque tengo que mantener alimentada la RAM, ¿sí? La hibernación no, se apaga completamente todo, digamos. Pero aparte de eso no hay mucha diferencia, digamos. Otra de las tablas que vimos recién que necesitábamos es la tabla de procesos, ¿sí? ¿Qué información
necesitamos tener de un proceso para administrarlo, digamos. ¿Qué cosas tenemos que tener de un proceso? ¿Sí? Entonces, dijimos que el contenido del proceso en sí es el programa, los espacios de memoria donde están las variables y los datos, ¿sí? El stack. Ustedes saben, cuando yo voy llamando funciones dentro de mi programa, tengo que poder volver atrás cuando hago el return de las funciones esa, entonces tengo que saber a qué parte del programa tengo que volver cuando hago el return, ¿sí? Eso lo puedo ir guardando en el stack, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una información que necesito saber del proceso. Otra información es toda la parte del bloque de control, ¿sí? Que es la información para que el sistema operativo lo pueda controlar, ¿sí? Todo este conjunto es lo que se llama imagen del proceso, que es lo que mencionábamos recién, ¿no? Ahora, la tabla de procesos no contiene todo esto, ¿no? Solamente contiene un puntero indicando a dónde se encuentra esa información, ¿sí? Entonces, la información del proceso, la imagen del proceso, el bloque de control del proceso, necesita, por ejemplo, saber a dónde está la imagen del proceso. Cuando digo dónde está, es qué direcciones de memoria están ocupadas por el proceso, por la imagen del proceso. Una cosa que puede pasar es que la imagen del proceso esté toda en la memoria principal. Entonces yo simplemente digo, bueno, el proceso A empieza en esta dirección y tiene 10 megabytes, ¿sí? A partir de esta dirección, los siguientes 10 megabytes están ocupados por el proceso A. Otra cosa que puede pasar es que una parte del proceso, supongamos que tenemos memoria virtual, ¿sí? Una parte del proceso está en la memoria principal y otra parte está en la memoria secundaria, ¿sí? Eso lo tengo que saber. El sistema operativo tiene que saberlo a eso. Entonces, eso es parte de la información de ubicación, ¿sí? Otra cosa importante es, bueno, obviamente distinguir un proceso de otro, ¿sí? Fíjense, podemos verlo acá en esta información que les estoy dando, lo podemos ver acá en la tabla de procesos. Fíjense que el sistema operativo sabe, ¿sí?, el tamaño que tiene el proceso este. Tiene, bueno, la memoria virtual, el tamaño total del proceso es de 30 gigas. Bueno, yo no tengo 30 gigas de memoria, tengo 8. Entonces, bueno, 400 megas están en la memoria principal, más o menos, del Chrome. Está cambiando con el tiempo eso. 400 megas están en la memoria principal. Hay 123 megas que son compartidos. Están usando librerías del sistema operativo que la comparte con otros procesos, ¿sí? Tengo la identificación del proceso acá, del proceso 8217, ¿sí? Entonces, fíjense que esa información que yo estoy mencionando, ¿sí?, la ubicación y la identificación, la veo acá, el sistema operativo realmente la tiene. ¿Mm? ¿Qué otra cosa? La información de control. ¿En qué estado está el proceso? ¿Eh? ¿Qué prioridad tiene en función de otros procesos? Fíjense que acá también lo podemos ver a eso. Podemos ver en qué estado está, acá con la S, ¿eh? Acá, bueno, el proceso este del Chrome está pasando de suspendido, de vez en cuando se ejecuta, ¿sí? La prioridad me la indican, en este caso, en el caso de Linux, me la indican estos dos números, priority y nice, ¿sí? Me dicen qué prioridad tienen con respecto a los otros procesos. La prioridad se usa para asignar recursos, digamos, un proceso que tenga un número de prioridad bajo, quiere decir que tiene ventaja en la ejecución de procesos con respecto a otro proceso que tiene un número de prioridad alto, ¿sí? Eh, Profe, ¿qué significa la I en el estado? de idle, está esperando, digamos, ¿no? Creo que está Ah, esperando un claro. evento, digamos. Em, ¿Cuál bien, era el número de prioridad, profe? la prioridad es este PR. PR es la prioridad y el nice es, digamos, la prioridad está controlada por estos dos números, digamos. La suma, creo que es la suma de estos dos, digamos. La Genial. prioridad y el niceness. ¿El más bajo, el más prioritario o al revés? El más bajo es el más prioritario. Mientras más chico es, más prioridad tiene el proceso.
Bueno, comunicación, la estructura de comunicación con otros procesos, manejo de memorias, puntero, tabla que describe la situación. Todo esto, ¿sí? El sistema operativo lo conoce. Este programa que estamos viendo acá, ¿sí? El top, eh, me está mostrando alguna de esa información. Y lo que hace es efectivamente eso, lo que estoy diciendo. Digamos, le pregunta al sistema operativo, bueno, decime la lista de procesos. El sistema operativo busca su tabla y le da la lista de procesos. Bueno, este proceso, ¿cuánta memoria está ocupando? Y le pide la información al sistema operativo de la tabla de procesos, la saca. Entonces acá, bueno, tenemos un diagramita simple. ¿Cuál es el comando, profe, que usa para ver esa información? Este se llama top, Table of Process. Top. Ah, Sí, genial. top. Si lo quieren ver cómo se usa con el man top acá y les dice que... Acá les dice toda la documentación, ¿no? Bueno, es bastante grande la info, ¿no? Pueden ver acá qué quiere decir todo, cómo usarlo. Bueno, vamos a display. ¿Sí? Acá están los descriptores con el porcentaje de CPU, porcentaje de memoria, el comando, bueno, tiene un montón de información acá, digamos, ¿no? Puede ver un montón de cosas. ¿No? Y esto lo hace en tiempo real, obviamente. Bien. Ok, entonces, acá hay un diagrama que representa la existencia de los procesos en la memoria virtual, digamos. Fíjense que cada rectángulo grande corresponde a un proceso distinto. ¿Sí? Tenemos el proceso 1, el 2, el proceso 1. Y bueno, la imagen del proceso está dividida en diferentes partes, digamos. Tenemos la parte que tiene el espacio de direcciones del usuario, acá al medio, que tiene el programa y los datos, que esta es la única parte que al usuario le interesa, que es ejecutar su programa. ¿Sí? Todo lo demás, fíjense, es memoria que ocupa el programa, pero con estructura de control, ¿sí? Para que el sistema operativo lo pueda administrar al proceso. Todo esto extra lo agrega el sistema operativo, nada más que para poder administrarlo. ¿Sí? Es overhead desde el punto de vista del usuario esto. Es decir, hay parte de la memoria que el usuario no puede usar porque está ocupada por esta estructura de control. Dentro de eso hay información como la identificación del proceso, el estado del proceso, bueno, lo que decíamos recién, digamos, información de control, el stack, espacio de memoria compartida, ¿sí? Por donde los procesos pueden comunicarse entre sí o hay funciones en común. ¿Sí? Bueno, hay diferentes formas de utilizar el espacio de memoria compartida. Y cada uno tiene el suyo propio. ¿Sí? Cada proceso tiene su propia imagen, la estructura es la misma, ¿sí? Todos tienen un espacio de identificación, todos tienen una parte de estado del procesador, todos tienen información de control, todos tienen un stack. ¿Sí? Lo que es distinto es, bueno, obviamente el tamaño, acá parecen todos iguales, ¿sí? Pero no es así, hay programas que son más grandes que otros. ¿Sí? Tengo acá, bueno, tengo el Google Chrome, que es un montonazo de memoria, y tengo programas que son mucho más chiquitos. El top con 11 megas ya le alcanza, digamos. ¿Sí? Entonces, son todos de diferente tamaño, pero, bueno, la estructura lógica es la misma. ¿Sí? Bueno, entonces ahora tenemos en la memoria todos estos procesos escritos ahí con su bloque de control, digamos. Algo que es importante que permite el funcionamiento del sistema operativo de una manera más o menos eficiente es una propiedad que tiene el procesador, que son los modos de ejecución. ¿Sí? Esto lo mencionamos el otro día, un poco. Básicamente la mayoría de los procesadores modernos tienen al menos dos modos de ejecución, generalmente son más. Y les diría que no todo, pero una buena cantidad de los sistemas operativos solamente utilizan dos modos de ejecución.
Uno el modo kernel o de sistema, digamos, y el otro el modo usuario. Entonces, esto es lo que mencionábamos el otro día, cuando el procesador se encuentra configurado en modo usuario, ¿sí? Es una configuración del hardware esto. Yo pongo el procesador en modo usuario, lo configuro para que se ejecute en modo usuario. Cuando está en ese modo, hay cosas que el procesador no puede hacer, ¿sí? El hardware no permite que se hagan algunas operaciones. Por ejemplo, leer o escribir algunos registros de control del procesador. Es decir, cuando yo estoy en modo usuario, hay instrucciones que no se pueden ejecutar. Si el programa trata de ejecutar una instrucción que escribe un registro de control, el hardware mismo lo detiene a la ejecución. Genera una interrupción y se detiene la ejecución. Sí. Esto que evita que el usuario, las restricciones que se da al usuario, ¿son por software o por hardware? Digamos, elegir el modo de ejecución se puede hacer por software. Ujú. Uno puede elegir el modo de ejecución en el que se encuentra el procesador. Ahora, la protección en sí se ejecuta solamente por hardware. O sea, es el hardware el que detiene la ejecución si un programa que está en modo usuario trata de realizar una ejecución de una instrucción prohibida, ¿sí? Es el hardware el que detiene la ejecución. La configuración la hacemos por software, pero la restricción en sí se realiza por hardware. ¿Por qué se tiene que realizar por hardware? Porque yo lo que quiero hacer es controlar la ejecución del programa del usuario, ¿no? Eso es lo que quiero lograr con esta restricción, es permitir o evitar que el programa del usuario haga algo, ¿sí? Ahora, si yo tengo un solo procesador y se está ejecutando el programa del usuario, ¿quién va a ejecutar las instrucciones de control? ¿Sí? Nadie, no hay nadie que la ejecute las instrucciones de control. Entonces, no puede ser por software el control. Se tiene que hacer por hardware sí o sí. ¿Se entiende eso? O más o menos. Y sí, sí, aparte evitaría que cualquiera meta mano, digamos. Claro, fíjense, imagínense que yo digo, bueno, un sistema operativo imaginario, ¿no? Yo digo, bueno, no quiero que el programa del usuario ejecute la instrucción de suma, por decir un ejemplo tonto, ¿no? No quiero que el programa del usuario ejecute la instrucción de suma, ¿sí? Esa es mi restricción. Bueno, entonces ahora viene el programa del usuario y dice, bueno, me quiero ejecutar. Entonces voy a ejecutar mi primera instrucción. Para hacer eso, ¿qué tiene que pasar? El procesador tiene que ir a buscar la instrucción en la memoria, cargarla en el registro de instrucción y tratar de ejecutarla, ¿sí? Ahora, si en el registro de instrucción está cargada la instrucción del usuario, no puedo ejecutar un software que controle si esa instrucción es de suma. ¿Me explico? Porque hay un solo procesador y el procesador está ejecutando el programa del usuario, no está ejecutando el software de control. Entonces no lo puedo hacer por software el control, porque no tengo procesador para hacerlo. No me queda otra que decir, bueno, voy a prohibir que el usuario ejecute la instrucción de suma, entonces configuro el hardware del procesador, ¿para qué? Para que si la instrucción que se encuentra en el registro de instrucción es de suma, se genera una interrupción. Y esa instrucción no se ejecute. Entonces, se viene ejecutando el programa del usuario y en un momento lee de la memoria la próxima instrucción. ¿Sí? El program counter salta un número, lee de la memoria la próxima instrucción, la trae por el bus, la escribe en el registro de instrucción y resulta que esa instrucción es una suma. Y ahí el hardware detecta eso y genera una interrupción y detiene la ejecución del programa. ¿Sí? Cuando yo me encuentro en el modo kernel o de sistema, esa restricción no existe y no se genera la interrupción. Yo puedo poner una instrucción de suma y ejecutarla que no va a pasar nada. ¿Está bien? Esa es básicamente la diferencia en los dos modos de ejecución. Bien. Bueno, yo dije obviamente la restricción de la instrucción de suma, que es un ejemplo sonso, no es eso lo que se restringe, ¿no? Se restringe esto que están cosas como las que mencionó acá, digamos. Modificar registro de instrucción, ejecutar instrucciones relacionadas al manejo de memoria, ¿sí?
instrucciones relacionadas al manejo de las interrupciones, ¿sí? Acceder a algunas regiones de memoria en particular. Por ejemplo, yo digo, quiero escribir, digo, bueno, no voy a permitir que un programa de usuario escriba en esta región de direcciones. ¿Por qué? Porque ahí adentro de esa región de direcciones tengo el código del sistema operativo cargado en la memoria principal, ¿sí? Si viene un programa del usuario y me escribe ahí adentro, me va a romper todo. ¿Está bien? Me va a romper todo el sistema operativo, me va a sobreescribir el código del sistema operativo con cualquier cosa y va a dejar de andar el sistema operativo. Entonces, no puedo permitir que un programa de usuario escriba en esta región de memoria. Y esa protección la hago por hardware, nuevamente, no puedo hacerla por software, porque tengo un solo procesador. Entonces, no me queda opción que hacerla por hardware. Y el procesador me permite hacer esa configuración. ¿Sí? Yo le puedo decir al procesador, bueno, te voy a poner en modo usuario, pero si el programa que estás ejecutando trata de acceder a cualquier dirección que está entre estas dos que te voy a dar acá de este rango, tenés que generar una interrupción. El hardware hace eso. Si el programa del usuario trata de acceder a alguna de esas dos, de una región de esa zona de memoria, genera una interrupción. ¿Qué hace el hardware? El hardware mira cada dirección que el programa trata de escribir o leer, ¿sí? Cada vez que vamos a escribir una dirección en el registro de direcciones del procesador, las compara con el rango ese que yo le dije. Si está ahí adentro, genera una interrupción antes de ejecutar la instrucción, ¿sí? El modo kernel, en cambio, no tiene restricciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el funcionamiento, básicamente? ¿Qué es lo que hace el sistema operativo? Vamos al ejemplito que teníamos recién, que resultó ser bastante útil, ¿sí? En esta zona, cuando no está en gris, estamos en la zona de ejecución de un proceso. Entonces estamos en modo usuario, ¿sí? Se está ejecutando el proceso, hay cosas que no puede hacer. Por ejemplo, no puede apagar las interrupciones. Si alguna de estas interrupciones, algunas instrucciones, perdón, si alguna de estas instrucciones trata de apagar las interrupciones, el procesador lo va a bloquear, lo va a detener. No va a poder hacer eso. Ahora, cuando viene la interrupción, ¿sí? Cuando viene la interrupción, automáticamente el hardware, cuando llegue la interrupción, pasa a modo kernel. El hardware solo se pasa a modo kernel, automáticamente, cuando se genera la interrupción. Entonces, todo lo que se ejecute después, se ejecuta en modo kernel. Todo este código que está acá, se ejecuta en modo kernel y tiene permitido escribir en cualquier lado, prender, apagar las interrupciones, hacer lo que sea, digamos. Justo antes de volver a darle el control al proceso, al próximo proceso, fíjense que ahora le va a tocar al proceso B acá, justo antes de eso, la última instrucción es, bueno, es un ejemplo, no es que sea exactamente la última, pero justo antes de pasarle el control al proceso, lo volvemos al procesador a modo usuario, ¿sí? Una de las instrucciones que tiene permitido el modo kernel es pasar el procesador a modo usuario, ¿sí? Entonces, la próxima instrucción, que va a ser la 8000, ya se ejecuta en modo usuario y el sistema está protegido. Hasta que viene este pedido de entrada y salida. Nuevamente, el procesador se pasa a modo kernel. Se ejecuta el kernel. Justo antes de pasar al proceso, volvemos a cambiar el modo de ejecución a modo usuario, ¿sí? Entonces, estando en modo kernel, podemos ejecutar cualquier instrucción. Una de esas instrucciones es pasar a modo usuario. Estando en modo usuario, yo no puedo ejecutar una instrucción que vuelva a modo kernel, ¿sí? Porque si no sería muy fácil, digamos. Yo me hago un programa que pase a modo kernel y rompo todo, digamos. ¿Se entiende? ¿Cómo es la protección? La protección la realiza el hardware, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta parte que estoy acá, entre la dirección 5000, entre la instrucción 5000 y 5005, no, el único software que se esté ejecutando es el del usuario. Entonces no hay un software que esté controlando qué está haciendo el programa, ¿sí? No puedo estar controlando por software qué está haciendo el programa. Solamente lo puedo hacer por hardware. Le entrego el control al procesador y el procesador se encarga de protegerme. ¿Está claro? Más o menos. Más o menos. Esta parte no se entiende.
Hagan preguntas. No, a mí no me quedó del todo claro bien. O sea, ¿cómo accedo a ese modo kernel? O sea, a través de una interrupción es que se accede. Claro, por ejemplo, o sea, cuando en ejecución normal, ¿sí? Cuando ya está todo funcionando, nos olvidemos de la parte de inicialización, digamos, del sentido del sistema. Supongamos que está todo funcionando, ya está todo configurado y listo. Cada vez que hay una interrupción de timer, el procesador solo pasa a modo kernel, automáticamente. Sucede la interrupción, el procesador pasa a modo kernel. Entonces va a aceptar cualquier instrucción. Claro, entiendo. Bien. ¿Y eso por qué es necesario? Porque yo, estando en modo usuario, no me puedo pasar a modo kernel, ¿sí? Porque estoy en modo usuario, estoy ejecutando instrucciones. Yo no puedo poner una instrucción acá adentro, entre la 1 y la 6, que diga pasarte a modo kernel, ¿sí? Porque justamente la idea de la protección es esa, que el programa no lo puede hacer. ¿Está bien? Entonces no hay otra forma de pasar a modo kernel que no sea a través del hardware, ¿sí? Se hace automáticamente con la interrupción. Como interrumpo, bueno, la interrupción justamente significa eso, no continúo la ejecución del programa que venía, sino que salto a la rutina de interrupción. Entonces ahí la rutina de interrupción sí la ejecuto en modo kernel, ¿sí? Claro. Sí, sí, entiendo. Perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Preguntas? Hagan preguntas, no hay problema. Profe, Profe, ¿cómo sabe? Perdón. sí, la mía es una pregunta rápida. ¿Es el sistema operativo que en modo kernel, antes de pasarle el control al proceso, pasa a modo usuario? ¿O Claro, cómo? claro. Claro. El sistema operativo dice, bueno, ahora vamos a ejecutar un programa de usuario, ¿sí? Hace toda la tarea esa que dijimos de administración de tablas, qué sé yo, y justo cuando dice, bueno, vamos a ejecutar el proceso B acá, entonces ahora le vamos a dar el control del procesador al proceso B. Y justo antes de hacer eso, pasa el procesador a modo usuario, para que se ejecute el proceso B en modo usuario. Perfecto, y quedó claro. ¿Pregunta? ¿Alguien más ahí iba a preguntar algo ahí? Sí, pero no sé. Capaz que se va un poco, pero digo, no entiendo cómo se abre el procesador cuando cambia a modo usuario o cuando está en modo, no sé, modo kernel, lo que había dicho. Sí. Eh, ¿Cuál es la duda? que no sé cómo, o sea, cómo sabe él que está en ese modo u otro o qué difiere. No, o sea, no entendí bien Ujú. esa parte. Ok. Bueno, el procesador tiene varios, habíamos visto que tenía varios registros en hardware, ¿sí? Registro de estado, el registro de dirección, el Gromon Sí. counter, qué sé yo. Uno de Ah, esos registros claro, tiene un bit que dice modo usuario o modo kernel, ¿sí? Si el bit está en 0, está en modo kernel; si el bit está en 1, está en modo usuario. ¿Está bien? Entonces, supongamos que estoy en modo usuario, ¿sí? Entonces, el bit ese está en 1. Y yo hice un programa, soy un vivo bárbaro, entonces hice un programa para tratar de romper todo y quiero escribir en la dirección, un espacio de dirección que está protegido, por ejemplo. Entonces pongo una de esas instrucciones acá en mi programa. Cuando el procesador lo va a ejecutar, antes de ejecutar la instrucción esa, se fija qué valor tiene el bit ese, ¿sí? Si está en 0, la ejecuta porque es de modo claro, kernel. Si está en 1, hace una interrupción, ¿sí? claro, Entonces, claro, sí, sí, ese bit, ahí entiendo. ese bit, No había ese bit escuchado que eso. decimos Sí, bien, ese bit que decimos que si está en 0 está en modo kernel y si está en 1 está en modo usuario, ¿sí? Está en un registro que solamente lo puedo escribir cuando estoy en modo kernel, ¿sí? Yo ese bit lo puedo cambiar de valor solamente si estoy en modo kernel y no si estoy en modo usuario. Una de las instrucciones prohibidas es escribir ese bit. ¿Está bien? Entonces, cuando estoy en modo usuario no lo puedo cambiar. Cuando estoy en modo kernel sí lo puedo cambiar. Entonces puedo pasar de modo kernel a modo usuario sin problema, pero de modo usuario a modo kernel no puedo pasar. No puedo pasar solo, digamos. Cuando hay una interrupción, el hardware del procesador solo cambia el bit ese, lo pasa de 0 a 1. Digamos.
Claro, El perfecto, ahí procesador queda entendí, en genial. modo kernel. Bien. ¿Más preguntas sobre este Gracias. tema? Así queda, Profe, estaría bueno que quede claro. Sí. eh, hablando de esto, digamos, los malwares, en este caso, que, digamos, escriben en partes de memoria donde está el sistema operativo, cosas así, ¿cómo hacen para acceder al hardware, en este caso? Y bueno, digamos, fíjense que todo el procesador va a hacer lo que le dicen. ¿Sí? Estamos hablando de la estructura de procesadores clásica, ¿no? El procesador va a hacer eso, digamos, y lo que acabamos de escribir. Ahora, si el sistema operativo tiene un bug, ¿sí? Tiene un error, y no decide proteger una parte de su memoria, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero proteger este espacio de memoria, y en realidad está protegiendo mal, porque eh, le falta, ¿dónde está la tablita esa? Quería mostrar. Le hice la... Pero en este caso, profe, no protegen porque están o sea, ¿tiene la posibilidad de entrar al modo kernel este malware o lo hace todo desde el modo No, usuario? imagínense que yo desarrollo mi sistema operativo que ocupa este espacio de memoria que está acá, ¿sí? Pero yo me equivoco cuando escribo mi sistema operativo y le digo, bueno, vos tenés que proteger la dirección de acá hasta acá. Por error me equivoco y dejo un pedazo sin proteger, ¿sí? Y bueno, entonces, si un proceso trata de escribir ahí y ese espacio no está protegido, va a poder escribir y, bueno, no es culpa del hardware, digamos, es culpa del software que está mal hecho, ¿sí? El malware lo que hace es aprovechar errores de software, generalmente, digamos. Hay bugs de hardware también que se aprovechan, pero lo que la gente que desarrolla malware lo que hace es buscar esos errores de software, digamos. Encontrar Entonces partes que están estarían mal en modo armadas, usuario. digamos. ¿Cómo? Entonces estarían en modo usuario, digamos. Claro, claro, se ejecuta en el modo usuario. O, por ejemplo, ¿qué cosas puedo hacer yo? Supongamos que puedo escribir, por algún motivo, puedo escribir en un pedazo de memoria que se supone que es del kernel, ¿sí? Por un error de programación, yo escribo en un espacio de memoria que es del kernel. Un ejemplo típico es un buffer overflow, ¿sí? Ustedes lo han oído seguro eso. Un ataque de buffer overflow es que le mando información a un proceso del sistema. Los procesos, supónganse, los procesos de entrada y salida, ¿sí? Reciben la información, va a parar a un espacio de memoria, habíamos dicho. Ese espacio de memoria está en el espacio del kernel, ¿sí? Muchas veces está en el espacio del kernel, a veces no, pero hay veces que está en el espacio del kernel, ¿sí? Y es una región de memoria, un buffer que tiene, no sé, 1024 espacios. Ahora, yo en vez de mandar 1024 datos, mando 5000 datos, ¿sí? Y el software del kernel está mal escrito y no chequea que los datos que estoy escribiendo son más grandes que el buffer, ¿está bien? No hace ese chequeo. Entonces escribe los datos del buffer, llena el buffer y todo lo que sobra lo escribe después, a continuación, y sobreescribe lo que sea que haya ahí después del buffer, ¿sí? Si lo que hay después del buffer son instrucciones, ¿sí? Que en algún momento se van a ejecutar, son direcciones de memoria ejecutables, yo estoy escribiendo en un espacio de memoria que tiene instrucciones. Si yo escribo, mando esos datos extra que mande, yo soy el atacante, ¿no? Armo esos 5000 datos que le mando de tal forma que escritos en el espacio de memoria pueden ser interpretados como instrucciones, entonces en algún momento el kernel va a venir y va a ejecutar ese código que yo mandé ahí. Y lo va a ejecutar en modo kernel, porque está ejecutando en espacio de memoria el kernel. Entonces ahí puedo romper todo, digamos, ¿sí? Ese es un ejemplo así exageradamente simple de un ataque del tipo de buffer overflow, digamos. Hay un montón de esos ataques de ese tipo, de diferentes maneras. La mayoría de las veces son por problemas de software, errores en el desarrollo del software del sistema operativo que permiten ese tipo de cosas, digamos. Hay otros que son culpa del hardware también, ¿sí? Hay bugs del hardware que permiten ataques, digamos. Bueno, no son tan comunes, pero también existen, digamos.
¿Más preguntas, chicos? ¿Alguien más? Profe, ¿hay fecha estimada del primer parcial ya? Fecha estimada del primer parcial. Sí, no me la acuerdo ahora, pero está. Ahí ahora terminemos y se las paso. La subo tengo la fecha ya, la puedo subir ahí para que vean si tienen conflicto con otra materia o qué es lo que pasa ahí. Generalmente siempre me termino perdiendo yo y la tenemos que mover, pero bueno, a lo mejor este año no hace falta, digamos. Ok. Bien, estamos acá. Control. Vimos proceso, gestión de procesos. Bien, vamos acá. Entonces, bueno, esto es lo que dije recién, digamos, el objetivo de estos modos es proteger al sistema operativo, ¿sí? Bueno, entonces veamos brevemente, ya casi terminamos, cómo aparecen los procesos, ¿sí? Dijimos que los procesos gran parte son construcción del sistema operativo, toda la parte de control y todo eso lo crea el sistema operativo. Entonces, el proceso básicamente es, cualquiera sea el motivo que el sistema operativo decide crear un proceso, ¿sí? Fíjense, vamos a ver un ejemplito acá. Miren, acá tenemos el top, ¿sí? Que estaba ejecutando recién, ¿sí? El proceso ese tiene el identificador. Cuando lo ejecuté recién, tenía el identificador 9257, ¿sí? El identificador del proceso era 9256. Yo lo paré a la ejecución del proceso y se murió. Ahora ejecuto uno nuevo, el mismo proceso, pero lo ejecuto de nuevo. Ahora fíjense que el número del proceso es distinto, ¿sí? Recién era el 9257, ahora es el 9427. Yo lo vuelvo a ejecutar, el sistema operativo crea un proceso nuevo y le asigna el número 9430, ¿sí? Yo lo detengo, lo vuelvo a ejecutar, y aparece el proceso 9432, ¿sí? Fíjense que son casi consecutivos, pero son distintos, ¿sí? Cada vez que yo creo un proceso, le pido al sistema ejecutar este programa, que es lo que hago con esta línea de comando, le digo, bueno, ejecutar el programa top, el sistema operativo crea un proceso. Y lo primero que hace es asignar un número para identificarlo, ¿sí? Decide, bueno, cuánto espacio le va a dar de memoria y lo asigna en la memoria, es decir, define, le vamos a dar estos espacios de memoria de la dirección tal a la tal, ¿sí? Y lo escribe en la tabla de manejo de memoria a esa asignación, ¿sí? Ahora dice, bueno, vamos a necesitar el bloque de control. Necesitamos escribir con información útil el bloque de control. Entonces, de la memoria que le asignó, agarra y dice al principio, bueno, vamos a poner la información de identificación. Y escribe ahí la información de identificación. Y así, llena el bloque de control del proceso con la información útil del proceso. Lo agrega a toda la lista de control. Por ejemplo, la lista de cuáles son los procesos existentes, que es la lista que monitorea este programa, ¿sí? Por eso sabe cuáles son los procesos existentes. Bueno, hace ese tipo de operaciones, acá está resumido obviamente, y ahí ya el proceso existe y está creado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando sucede esto que decíamos recién del timeout, ¿sí? Que sucede una interrupción de timeout y vamos a cambiar de proceso en ejecución, ¿sí? Cuando sucede la interrupción, que es la causa más común, digamos, para el cambio de proceso en ejecución, quiere decir que el proceso ya ha pasado la cantidad de tiempo que le toca, ¿sí? Asignada. Otra razón para cambiar de proceso es una interrupción de entrada y salida, ¿sí? Me llega un paquete por la placa de red, el usuario aprieta una tecla, ¿sí? Es una interrupción de entrada y salida. En ese momento, bueno, de vuelta una interrupción y el sistema operativo actualiza todas las estructuras de control con esta nueva información. Hay un problema de memoria, lo que decíamos recién, digamos, generalmente los problemas de memoria se dan cuando hay se mezcla, digamos, un fallo de memoria con un error,
¿sí? El fallo de memoria se suele designar cuando un proceso trata de leer un dato para el cual sí tiene acceso, tiene permiso para utilizarlo, pero el dato no está en la memoria principal, se encuentra en el almacenamiento secundario, ¿sí? Entonces, como no está en la memoria principal, no lo puede leer, y eso genera una interrupción para que el sistema operativo actúe, ¿sí? Bueno, hay un error en la ejecución, es un clásico, digamos, hago una división por cero, por ejemplo, y eso genera una interrupción y el sistema operativo toma el control. ¿Por qué? Porque el proceso no puede continuar ejecutándose, ¿sí? Hay una llamada de sistema, ¿sí? El proceso dice, quiero abrir un archivo. El proceso no tiene permiso para leer directamente el archivo. Eso se hace solamente a través del sistema operativo. Entonces hace una llamada al sistema y eso detiene la ejecución del proceso y comienza a ejecutarse el sistema operativo, ¿sí? Ahora bien, de todas estas razones por las cuales se interrumpe un proceso, no todas de ellas van a terminar en un cambio de proceso, ¿sí? Lo que sí sucede es que hay un cambio de modo, ¿sí? Lo que decimos recién, cada vez que hay una interrupción, pasamos al modo kernel, eso seguro. Pero no todas van a cambiar de proceso, ¿sí? Entonces, bueno, normalmente el flujo sucede la interrupción, se tratan de tocar la menor cantidad de cosas posible en la rutina de interrupción, en la rutina que sirve la interrupción, para que si hace falta podamos continuar con la ejecución del proceso previo, ¿sí? Entonces, cuando sucede la interrupción se guardan, se salvan los registros procesador que ya sabemos que la rutina va a modificar, ¿sí? ¿A dónde se guardan? Se guardan en la imagen de control del proceso, ¿sí? Yo estoy ejecutando este proceso, hay una interrupción. Bueno, vamos a guardar en el bloque este de proceso state information, es decir, información del estado del procesador, vamos a guardar los registros del procesador para no perderlos. Sabemos que la rutina de interrupción los va a escribir. Se cambia el registro del program counter para saltar a la rutina de interrupción y al final, después de la rutina de interrupción, si decidimos cambiar de proceso, vamos a tener que guardar más información, y eso es un proceso más lento, digamos. Ahora, hemos decidido cambiar de proceso, ¿sí? Vamos a dejar de ejecutar el que estaba ejecutándose, vamos a ejecutar otro. Entonces es un poco más complejo. Ahora tengo que guardar todos los registros del procesador, no solamente algunos, los tengo que guardar a todos, ¿sí? Entonces escribo en el bloque de control del proceso original toda la información que me hace falta guardar y actualizo el estado del proceso, ¿sí? Ese proceso se estaba ejecutando, ahora va a pasar a estar listo, ¿sí? No va a estar en ejecución. Lo vamos a mover a la cola que tiene que ser, ¿sí? Lo sacamos de la cola de ejecución, lo ponemos en la cola de listo. Elegimos de todos los procesos que pueden ser ejecutados, vamos a elegir uno para ejecutar, ¿sí? Ahora, este proceso lo vamos a ejecutar, tenemos que cambiar el bloque de control de ese proceso para pasarlo al estado de ejecución. Actualizamos toda la estructura de manejo de memoria y después sacamos del bloque de control del nuevo proceso, sacamos el contenido de todos los registros del procesador, los escribimos en el procesador y ya estamos listos para continuar la ejecución del proceso, ¿sí? Esto es un resumen, nomás, lo vamos a ver más en detalle un poquito más adelante, pero bueno, les voy dando un avance así de pasos como para que lo vayan entendiendo, digamos. Entonces fíjense que el cambio de modo por interrupción es bastante simple, el cambio de contexto es bastante más complejo, tiene una serie de actividades más largas. Durante todo este tiempo se está ejecutando el sistema operativo y ningún proceso se está ejecutando, están todos detenidos, digamos. Bien, entonces ahí vimos un poco el manejo de los procesos. Ahora, ¿qué pasa con el sistema operativo? El software del sistema operativo. ¿Es un proceso? ¿No es un proceso? ¿Qué nos conviene hacer? ¿Ejecutarlo como si fuera un proceso o no? ¿Sí? Entonces hay varias opciones, ahí se han probado diferentes cosas a lo largo del tiempo. Algunas andan mejor que otras, hay gente que les gusta una cosa, hay gente que les gusta otra.
Pero, bueno, podemos ver algunas opciones acá, digamos. Por un lado, tenemos la situación en la que el kernel es un programa separado, ¿sí? No es un proceso. No tiene un número de identificación, no tiene un bloque de control de proceso, es un programa propio que tiene su stack y su región de memoria asignada y nada más, ¿sí? Otra parte del sistema operativo o otra opción es que se ejecute dentro de los espacios de memoria de los usuarios, ¿sí? Por ejemplo, muchas de las funciones del sistema operativo se cargan la memoria en el espacio de memoria compartido, ¿sí? Por ejemplo, las funciones para abrir archivos, ¿sí? Están acá. El código de ejecución de las funciones para abrir archivos están acá. Cuando el usuario trata de ejecutarlo, bueno, cambia de modo, ¿sí? Y se ejecuta esa función. Y todos los procesos la comparten, ya que es una sola función, digamos. Y la misma función para todos, digamos. Otra opción es hacer que parte del sistema operativo esté basada en procesos, ¿sí? Fíjense que, bueno, ahora yo tengo acá, fíjense, este proceso que está acá, ¿sí? Ese proceso es un proceso del sistema operativo, ¿sí? Este proceso que está acá, el systemd, es un proceso del sistema operativo. Fíjense que el usuario es el root, ¿sí? Fíjense el número que tiene, el número de proceso es el 1, es el primer proceso que se ejecutó cuando arrancó el sistema, ¿sí? El primer proceso que se ejecutó es el 1, es una parte del sistema operativo. Todos estos que están acá, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, todos estos son parte del sistema operativo y son procesos, ¿sí? Entonces, el sistema operativo en sí se ejecuta de diferentes formas. Algunas partes se ejecutan como procesos, otras partes se ejecutan dentro de los procesos de los usuarios, otras partes se ejecutan de manera independiente, no son ni procesos ni están dentro de los procesos de los usuarios, ¿sí? Hay una variedad ahí, digamos, de forma de ejecutar el código del kernel. Y acá vamos a ver, bueno, brevemente, digamos, un ejemplo un poco más realista de un diagrama de estados de procesos, ¿sí? Fíjense que el caso de Unix, ¿sí? La mayoría del kernel se ejecuta dentro de los procesos de los usuarios, ¿sí? No todo, pero una buena parte, digamos. Entonces, los estados de ejecución del proceso los tenemos listos para estar ejecutados en memoria o swapeados, ¿sí? El proceso está suspendido, está dormido o suspendido, ¿sí? O está dormido pero en memoria, ¿sí? Y cuando llega una interrupción, vamos a pasar al estado de ejecución de kernel, ¿sí? El proceso pasa a un estado de ejecución de kernel y ejecuta el código del kernel. Si el usuario está corriendo, ¿sí? Está corriendo acá el proceso y hace una llamada de sistema, pasa a la ejecución del kernel. Cuando el kernel vuelve a la ejecución de usuario, ¿sí? Si el proceso termina, pasa al estado de zombie. Bueno, preemption es lo detenemos a la ejecución del usuario para darle lugar a otro proceso. Fíjense que esto es un poquito más complejo que el caso que veíamos del diagrama de 7 estados, ¿sí? Pero esto ya es una implementación real de un diagrama de estado de proceso, ¿sí? Que incluye la forma de ejecución de parte del código del kernel, ¿sí? El caso de Linux es similar a este, no es idéntico, pero es bastante parecido. Después vamos a ver cómo, ya la próxima clase, digamos, vamos a ver cómo tomamos decisiones, cómo el sistema operativo toma estas decisiones, en qué momento decide qué hacer con cada uno de los procesos, ¿sí? Cuando hablemos de planificación. Bueno, vamos a parar acá porque estoy quedando medio afónico. Y vamos a continuar la clase que viene con las 2 o 3 filminas que quedan y el resto, ¿sí? Si les parece.
Bueno, profe. Bueno, Este, Profe, ahora cuando termine